Muy buenos días, Iglesia. ¿Qué tal estáis? No puedo oíros, pero espero de todo corazón que estéis bien, que os estéis cuidando y que estéis siguiendo todas las normativas que nos han dicho que debemos seguir para que así juntos podamos frenar la expansión de este virus y que de aquí muy poquito podamos volver a reunirnos. Ahora mismo estoy aquí en el local de Misión y no os imagináis la lástima que me da el que no estéis aquí conmigo. El poder veros y el poder compartir este tiempo en la presencia los unos de los otros. Pero bueno, damos gracias a Dios por las tecnologías de hoy en día porque podemos compartir en la distancia este tiempo juntos y os damos gracias a vosotros por haber abierto las puertas de vuestro hogar y haber tomado este tiempo del domingo para pasarlo juntos y para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy, juntos, aunque sea a la distancia. Hoy me gustaría comenzar este tiempo con la lectura de un salmo que todos conocemos, pero es un salmo que nos da esperanza, que nos anima, que nos consuela, porque nos recuerda quién es el que está siempre con nosotros. Es el Salmo 23. Muchos ya lo conocéis, pero lo vamos a leer. Dice así el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Nunca olvides quién está contigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué hermoso que es este salmo. Nos recuerda que no importa por dónde estemos pasando, Dios siempre va a estar con nosotros, Él siempre va a estar cuidando de nosotros y es en Él que podemos encontrar ese refugio, ese consuelo, esa seguridad que no vemos a nuestro alrededor. Muy bien, pues vamos a poner este domingo en manos de Dios y luego vamos a pasar a hacer lo que más nos gusta en esta casa, que es adorar a Dios, alabarle y exaltarle como solo Él se merece. Así que gracias, papá, gracias por este tiempo que tú nos regalas en tu presencia, no importa dónde estemos cada uno de nosotros, porque tú estás con nosotros. Te pido, Santo Espíritu, que tú hables directamente a nuestro corazón, que seas tú enseñándonos lo que quieres hablarnos en el día de hoy y que podamos salir edificados de este tiempo, Señor, para poder alcanzar todo aquello para lo cual tú nos creaste, para poder glorificar tu nombre, Señor, y ser luz en medio de esta sociedad. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, pues vamos a adorar a Dios como solo Él se merece. Reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás.
para siempre, vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, hay uno más entre las llamas. Oh, oh, tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, oh, oh. No hay nombre igual al nombre de Cristo.
que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gloria a Dios. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo estos momentos en la presencia de Dios, de estar adorándole y de dejar que el Espíritu Santo hable directamente a mi corazón, no los cambiaba por nada. Por eso siempre os animo que durante la semana busquéis también esos ratos de estar a solas con Dios, de adorarle, de dejar que Él hable directamente a vuestro corazón, porque esos momentos de intimidad con Dios transforman vuestra vida. Pero muy bien, vamos a seguir con la reunión del día de hoy. Dejadme que os dé unos cuantos anuncios. En primer lugar, el domingo que viene vamos a seguir viéndonos de forma online. Vamos a estar muy atentos a cualquier actualización de la situación que hay a nuestro alrededor. Vamos a ver si nos dan alguna novedad al respecto. Pero digan lo que digan, de momento, el domingo que viene vamos a seguir viéndonos de forma online, ¿vale? Queremos cuidar de vosotros, queremos ayudar a que todo esto cambie y se mejore la situación, así que vamos a mantener la iglesia online los domingos, ¿de acuerdo? A las 11:30 en el canal de YouTube. Luego, entre semanas, seguimos reuniéndonos. Los lunes a las 6:30 tenemos nuestras tardes de chicas y están siendo de muchísima bendición. Si no estás recibiendo el enlace, por favor dínoslo y te haremos llegar el enlace para que puedas ser parte de este tiempo de compartir, de aprender, de risas también, de orar las unas por las otras. Así que, de verdad, está siendo de muchísima bendición. Si no estás recibiendo el enlace, dínoslo y te lo haremos llegar. Luego, nuestros tiempos de estudio y de oración son los jueves y los sábados. Los jueves a las 6 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. En los dos momentos lo que hacemos es abrir las escrituras, abrir la palabra de Dios, profundizar un poquito más, reflexionar en ella y luego compartimos motivos de oración y oramos los unos por los otros. El jueves a las 6 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Si no recibes el enlace, nos lo dices y nos aseguramos de que lo recibas. Luego, aunque el local esté cerrado, la iglesia no está cerrada y no se detiene. Seguimos estando a disposición de todos aquellos que están en necesidad. Queremos seguir llevando el amor de Dios y el reino de Dios hacia adelante. Y para eso es súper importante que sigamos siendo generosos. Por eso podemos seguir dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través del método online. Podemos ver en misiosancugat.com/dar los diferentes métodos por los cuales podemos seguir ofrendando de forma online. Y muy bien, ahora sí que no me quedan más anuncios que dar. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en el día de hoy Dios, porque estoy segura de que hoy tiene algo preparado para ti y para mí. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, así que vamos a abrir nuestros oídos y yo le doy paso a nuestro pastor Indica, que es quien va a traer el mensaje en el día de hoy. Muy buenos días a todos ahí en vuestras casas. Espero y deseo de todo corazón que estéis disfrutando de este domingo. Ya sabéis que estamos de manera online otra vez, así que espero que habéis podido desayunar, que ya estéis preparados para escuchar lo que Dios tiene. Si estás todavía en ello, te pido que hagas una pausa o que termines rápido, porque el mensaje de hoy te prometo que no va a ser muy largo y, sin embargo, sí que es muy profundo y estoy seguro que es un mensaje para ti en el día de hoy. Así que, si os parece, vamos a hacer una oración y todos juntos nos vamos a encomendar a que sea el Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana, ¿sí? Oh Señor, yo te doy gracias por este domingo, Señor. Gracias que diferentes personas desde diferentes partes del mundo, Señor, podemos estar conectados a través de la tecnología para escuchar tu palabra en este día. Yo te pido ahora, Señor, que tú, Espíritu Santo, seas el que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tú despejes nuestra mente, Señor, que también prepares nuestro entendimiento para entender lo que tú nos quieres decir en el día de hoy, Señor. Te pido que podamos dejar por un momento las preocupaciones del día a día, los problemas que tengamos y que en este rato, Señor, nos centremos solamente en ti. Y también te pido, Señor, por cada uno de nosotros, para que no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que también la podamos poner en la práctica. Te doy gracias una vez más por tu infinito amor, Señor,
por lo bueno que tú eres y por todo, Señor, lo que tú nos das, Señor, y que podemos estar hoy aquí conectados de diferentes lugares, Señor. Y lo pido en nombre de tu Hijo Jesús, y todo el mundo decimos amén, 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 amén. Muy bien, pues estéis preparados. Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Sí? Juan, capítulo 4. Y todos juntos vamos a leer un texto que es bastante conocido, diría yo, que muchas personas que llevamos ya un tiempo en la iglesia lo conocemos, pero hoy vamos a profundizar en una parte, ¿vale? Es un texto que tiene mucha sabiduría, que habla de muchas cosas, pero hoy nos centraremos solo en alguna de ellas, ¿sí? Juan capítulo 4, Jesús y la samaritana. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? Pues dice así. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Pero, como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer le respondió, «¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar ese agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de este agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien, has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero vosotros los judíos decís que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. «Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo», respondió la mujer. «Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas». «Ese soy yo, el que habla contigo», le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó «¿Qué pretendes o de qué hablas con ella?». La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». ¿Sí? De momento leemos hasta aquí. ¿De acuerdo? Sé que es un texto que es bastante conocido, que seguramente muchas veces lo hemos oído en alguna predicación, hemos podido poner en práctica algunas cosas, pero hoy nos vamos a fijar solamente en algunas. Y antes de que vayamos en profundidad, sí que me gustaría para las personas que todavía no están o que no conocían este texto
o que no conocían mucho acerca del ministerio de Jesús, hacer un breve enfoque, ¿sí? De dónde estamos y a qué se refiere este texto, ¿sí? Vemos en este pasaje a Jesús que está en el comienzo de su ministerio y se encuentra en Judea, ¿sí? Este capítulo precisamente no está recogido en los otros 3 evangelios que tiene la Biblia. Y lo que sí que sabemos es que durante este tiempo del que acabamos de hablar, Jesús estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedicaban a bautizar para arrepentimiento del pueblo de Israel, ¿sí? Aunque, como hemos leído, el texto nos aclara que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos, ¿vale? Entonces vemos que Jesús quiere regresar a Galilea, ¿vale? Y para ir allí nos dice el texto que era necesario pasar por Samaria, ¿vale? Y es importante entender una cosa de por qué es tan importante que esta mujer fuera samaritana y por qué estamos hablando acerca de Samaria, ¿vale? Lo primero que nos debemos de fijar es en la ubicación, de dónde estaba Samaria. En los tiempos de Jesús, ¿vale? Israel estaba dividida en 3 regiones. Judea estaba en el sur, Galilea estaba en el norte y en el medio se encontraba Samaria, ¿vale? Ocupaba la zona central. Estas divisiones, ¿vale? Reflejaban no solo una división física, sino también las grandes diferencias que había en cuanto a culturas y en cuanto a creencias que había entre los judíos, los samaritanos y los galileos, ¿vale? Por ejemplo, para que entendáis un poquito más acerca del pueblo samaritano, ¿vale? Samaria era un pueblo que se había mezclado entre la nacionalidad judía y personas de otras nacionalidades. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero no solo racial, sino también religiosa, porque los pueblos que se fueron mezclando con los judíos trajeron sus dioses, trajeron sus ritos, trajeron sus prácticas idólatras que fueron poco a poco incorporándose a las creencias de este pueblo, ¿vale? Por estas cuestiones y algunas otras del pasado, los judíos y los samaritanos hemos leído que no se hablaban entre ellos. Bueno, no lo hemos leído, pero sí que le hace un comentario la mujer a Jesús, ¿no? De por qué le habla. Entonces, no se hablaban entre ellos. Pero no solo es que no se hablaran, sino es que había un verdadero odio arraigado entre los corazones de ambas partes, ¿sí? Fijaros un breve ejemplo, para que tengáis una idea de ese odio que se tenían. Cuando los judíos quisieron insultar y menospreciar a Jesús, le dijeron, esto está en Juan 8:48, le dijeron que era samaritano y que tenía un demonio dentro, ¿vale? Esto solo para que os sepáis y os podáis hacer una idea de cómo era la relación entre los judíos y los samaritanos, ¿vale? Entonces, debido a esas tensiones que tenían, muchas veces cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que hacía no era pasar directamente por Samaria, sino lo que era cruzar el río Jordán y bordear el camino para evitar entrar en Samaria. Ese no era el camino más corto, pero era el que tomaban muchas personas para evitar entrar por ahí. Pero Jesús, vemos que él consideró necesario pasar por Samaria. Imagino porque él ya sentía y él ya sabía que ese encuentro con la mujer samaritana iba a suceder, ¿vale? Y leyendo un momento, vemos que ahora estamos en el momento que dice: Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y vino una mujer a sacar agua, ¿vale? Así que aquí comienza un encuentro que nos puede servir de ejemplo a muchos de nosotros de cómo Jesús trataba con las personas. Y cómo Jesús no solo trataba con ellas, sino cómo les explicaba las buenas noticias de salvación, ¿sí? Y si volvemos a hacer memoria, lo que dice es: Jesús le dijo, dame de beber, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, ¿vale? Hasta que al final dice que: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿sí? Jesús, en esta conversación que tiene con la samaritana, que esto no es donde nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Sé que hay muchas predicaciones acerca de esto y podéis ver más en nuestro canal, pero aquí lo que se está refiriendo así por encima, le explica, ¿vale?
que uno en las cosas materiales siempre va a querer más y más y más, ¿sí? Que nunca nada va a calmar esa sed que tiene uno. Hoy en día, ¿cómo vemos en la sociedad? Cada vez uno quiere más y más dinero, aunque ya tenga el dinero suficiente para vivir 7 generaciones después de él, la gente quiere amasar más y más y más en su egoísmo. O la gente con ropa que quiere más y más y más, tienen mucha más de la que necesitan y aún así compran más. O gente que compra sin mirar un montón de comida que al final acaban tirando, ¿sí? Siempre queremos más y siempre hay como dentro de las personas una necesidad de amasar cuantas más cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Jesús lo que le está explicando es que en las cosas materiales nunca va a encontrar la paz interior, esa sed, esa ansia por querer más y más, nunca lo encontrará en nada que haya en la tierra, ¿sí? Solamente lo van a encontrar en Él. Jesús hace aquí una promesa universal que es para todo el mundo, para todos los que estamos hoy aquí. Él dice que Él es el único que puede llenar nuestro vacío interior. Él es el único que puede darnos una felicidad duradera. Es el único que puede saciar ese hueco que tienen nuestros corazones, ese ansia que tenemos siempre por buscar algo más, por buscar el sentido de la vida. ¿De acuerdo? Como dice Juan 7, del 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Sí? Tenemos claro que esto ocurre cuando nosotros creemos en Él, cuando dejamos que Dios sea el que transforme nuestra vida. ¿Vale? Y esto, como he dicho, es una oferta que sigue vigente hoy en día para hombres y para mujeres, para personas de cualquier parte del mundo. Y seguimos leyendo, ¿vale? Vamos a ir donde nos vamos a centrar hoy, que dice, Señor, dame ese agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Vale? Aquí es donde nos vamos a centrar en el día de hoy. Quiero que nos imaginemos por un momento esta escena, todo lo que hemos leído y lo que viene ahora. Vemos que Jesús está hablando con una persona samaritana, ¿sí? Con una persona de Samaria. Y ya hemos explicado el odio que se tenían, incluso que ni se hablaban, ¿vale? Eso, punto número 1. Punto número 2. Además, esa persona era una mujer. Fijaros que en el texto un poquito más adelante, los discípulos dice que se maravillan de que Jesús estuviera hablando con una mujer. ¿Y por qué dice que se maravillan? Esto es importante entenderlo. En nuestra cultura de hoy es muy normal que un hombre y una mujer pues charlen tranquilamente. Pero en la cultura del pueblo de Israel de aquella época, ¿vale? Había un precepto para los rabinos que decía, nadie hable con una mujer en la calle, ni con su propia esposa. Y los discípulos consideraban a Jesús su rabino, ¿sí? Su rabí, su maestro. Por lo tanto, les pareció que estaba actuando de una manera no muy digna, por decirlo así, entre comillas. Por eso dice que se maravillaron, se sorprendieron de ver a Jesús hablando con una mujer en plena calle. Y encima esa mujer era samaritana. Y encima, ahora vamos con el punto 3, vemos que no solo era de Samaria, no solo era mujer, sino que también vemos que era repudiada y marginada, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué digo que vemos esos. Vemos que había tenido 5 maridos y que ya no estaba con ninguno de ellos. Y el texto no nos dice nada de que fuera viuda, por lo que podemos entender que esos 5 maridos le habían dado carta de divorcio. En aquella época las mujeres no se podían divorciar, pero el marido sí que podía divorciarse de la mujer y entregarle una carta de divorcio. Entonces, entendemos que esta mujer había sido 5 veces rechazada por 5 hombres. Quiere decir que algo había ahí que no estaba bien del todo, para que le rechazaran 5 veces. Y con la persona que estaba ahora, no era su marido, pero hacía vida con ella y se acostaba con ella. Por lo que también, si nos fijamos en el texto, dice que fue a recoger agua, me parece que dice a
al mediodía, ¿vale? Que no era una hora típica, según los estudiosos, para ir a coger agua. Pero era una hora donde no había mucha gente y donde ella quizás podría ir sin que nadie le dijera nada o sin que hubiera miradas hacia ella, etc. Podemos entender que ella iba a esa hora para evitar a la gente. Imaginaros la escena, como os he dicho. Yo me imagino qué sucedería si ahí, en esa escena, mientras Jesús está hablando con la mujer, al lado del pozo, llegase, un grupo de fariseos. Me imagino que hubieran disfrutado para atacarle a Jesús de por qué estaba haciendo eso. Pero al mismo tiempo pienso en ellos que se hubieran sacado los ojos de ver cómo Jesús estaba charlando tranquilamente con semejante pecadora, como hubieran dicho estos fariseos. ¿Y por qué digo esto precisamente? Porque muchas veces a nosotros nos sale, por decirlo así entre comillas, la vena de fariseo que tenemos, ¿sí? Y a veces nos sale criticar, comentar, en vez de mostrar misericordia y de mostrar amor, como lo estaba haciendo aquí Jesús. Jesús conocía perfectamente la vida de esta mujer, lo hemos leído, cómo le va contando acerca de las cosas que ha hecho y que han sucedido en su vida. Jesús podía haberle dicho directamente todos sus pecados uno a uno. Podía haberle juzgado en voz alta y haberle recriminado por la vida que llevaba y por las cosas que había hecho. Podía haberla menospreciado ahí en medio. Cosas que, como sabéis, si habéis leído algunos la Biblia, solían hacer los fariseos cuando se encontraban a alguna persona que fuese pecadora. Seguramente esta mujer más de una vez se había encontrado en una situación así, donde la gente le recriminaba una y otra vez en público cosas de su vida. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús trata con ella, habla con ella, se acerca a ella, muestra misericordia y muestra amor por ella. Y no solo eso, sino que le lleva esperanza, ¿verdad? Es curioso porque impacta, o a mí me impacta cuando lo leo, que él dice claramente que es el Mesías. Si no es la única, es una de las pocas veces donde Jesús lo dice así públicamente sin ningún pero, por decirlo así, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que la Iglesia, durante muchas veces a lo largo de la historia, se ha parecido más a un fariseo o a un grupo de fariseos que a Jesús. Y esto no lo digo como una crítica y ya está, hoy qué mal hemos hecho las cosas en el pasado, sino lo digo para que podamos aprender de ello y podamos aprender de esta actitud de Jesús. El otro día escuchaba cómo funcionan en todo el mundo los grupos de alcohólicos anónimos, ¿vale? Alcohólicos Anónimos, pues alguno no lo sabe, es una organización que a lo largo de la historia han ayudado a un montón de personas a dejar su adicción al alcohol. Y básicamente lo que hacen es reunirse en grupos 1 o 2 veces por semana, donde cada uno explica el momento en el que se encuentra de su adicción y en cómo han pasado esa semana. Normalmente uno empieza, no sé si es con esa frase que hemos escuchado muchas veces en las películas o en serie, que dice uno, bueno, me llamo fulanito y soy alcohólico, y todos le dicen, hola fulanito, bienvenido, y luego ya cuenta la historia. Pero lo que sí que sé es que cada uno cuenta cómo o lo que ha sucedido en la última semana o desde la última vez que se han visto, ¿sí? Y cuentan los días que llevan sin probar el alcohol, si han tenido alguna tentación, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención que estos grupos tienen 3 características, o me llaman mucho para mí, viendo un poco esto, que saqué 3 características de estos grupos, seguramente tengan muchas más, ¿vale? En primer lugar, que en esos grupos, que suelen ser de unas 10 personas, una cosa así, allí todos son iguales. Ahí no hay diferencias ni de sexo, ni de estatutos sociales, ni de religión. A esas reuniones van desde grandes ejecutivos que salen de trabajar y van en traje, ¿sí?, hasta gente que vive en la calle que no tiene dónde dormir, ¿vale? No se hace ninguna diferenciación por la apariencia que tú lleves. Allí todos son bienvenidos y todos forman parte del grupo, ¿vale? Segundo lugar, no se juzgan entre ellos
y el grupo está para apoyarse. Esto es muy importante. Cuando uno relata cómo le fue la semana y explica que un día las cosas pues se le torcieron, le fueron mal en el trabajo, al llegar a casa discutió con su mujer y después se fue a la calle a pasear, a liberar la mente y vio un bar. Y tuvo la tentación de entrar y tomarse una cerveza. Y no solo tuvo la tentación de entrar, sino que entró. Se tomó 1 y 2 y 3 cervezas. ¿Sí? El impulso siguió y acabó borracho después de 57 días sin beber, por ejemplo, ¿vale? Y lo que encuentra en este grupo no es ni juicio ni desprecio. No le incriminan, pero ¿cómo pudiste hacerlo? Vete de este grupo que eres una mala influencia para nosotros. Nada de eso. Tampoco le dicen, como a veces hacen los malos consejeros, bueno, es que es normal que hicieras eso con todo el estrés que llevas en el trabajo, con todo lo que te dijo tu mujer que no fue capaz de entenderte, con todos los esfuerzos que estás haciendo. Es normal que cayeras, ¿no? Tampoco le justifican los actos. Solamente le animan a seguir. Pepito, ánimo, que lo estás haciendo muy bien. Cuando te vuelva a pasar algo así, de verdad, llámame, hablamos, estamos ahí para ayudarte. Otro quizás le explica su experiencia, cómo en el pasado también tuvo una recaída, pero solo una. Y hay que seguir adelante. Entre todos le levantan el ánimo y la motivación para seguir con esa decisión que un día tomó de dejar el alcohol. Punto número 3 de las características que tiene esta organización, que es sinceridad total. Las reuniones se basan en que cada uno cuenta cómo vive la vida sin mentir, en confianza para ayudarse los unos a los otros. Y esto a mí me hacía pensar en que muchas veces los cristianos no damos ese apoyo que dan Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Muchas veces actuamos tan diferente de cómo actuaba Jesús. Algunas iglesias no dejan entrar a algunas personas por su aspecto. O les dejan entrar, pero esas personas reciben miradas acusadoras, ¿sí? Miradas criticonas. Porque algunas personas han, por decirlo entre comillas, aprendido que a la iglesia hay que ir bien vestido, hay que ir impoluto, como si fuera un símbolo de pureza o de santidad, ¿sí? O de lo bien que está nuestra relación con Dios, por ir bien vestidos. Y no se dan cuenta que quizá la persona más sucia o la más despeinada que haya venido ese día a la iglesia está pasando por el momento más crítico de su vida y está buscando a Dios desesperadamente, más desesperada que cualquier otra persona que está ahí. Y no tenemos que olvidar que en la iglesia todo el mundo es bien recibido, o debería ser bien recibido, debería ser el lugar donde cada persona pueda ir tal como es y pueda entrar tal como está en su vida. A veces también uno tiene miedo de ser sincero en la iglesia, porque puede expresar, tiene miedo de expresar cuáles son sus luchas en el día a día, precisamente porque se pueda sentir juzgado o por cómo le mirarán, pero cómo esta persona puede pensar eso, o cómo esta persona puede estar haciendo esto otro. También a veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos desistido de orar o de atender a personas por las que estábamos orando y estábamos haciendo cosas. Viendo las decisiones que han tomado, nos apartamos un poquito de ellas, los damos como quien dice como perdidos, cuando quizá en el momento en el que están atravesando es cuando más necesitan un soplo de esperanza, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo por nuestra parte. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico en Australia, una profesora siempre nos decía que cuando ella miraba a una persona cara a cara, una persona que no conocía, que ella no trataba solo de fijarse en lo que veía en ese momento. No solo trataba de fijarse en cómo venía vestida, en qué aspecto tenía su cara, o cuando charlaba un poquito con ella, en cuál era su situación de angustia o cuál era su situación personal por la que estaba pasando. Que ella siempre trataba de no solo ver el ahora, sino de ver lo que Dios puede hacer en esa persona. Lo que yo le llamo ver a través de los ojos de Jesús. Cómo esa persona, si busca a Dios, una vez que encuentra a Dios, cómo va a dejar que Dios transforme su vida y hasta dónde Dios le va a llevar. ¿Sí? Es un ejercicio que parece muy sencillo, pero que yo os invito a que lo hagáis, que siempre que veáis
a alguien que no conoce a Dios, que os hagáis esa imagen visual de cómo, si esa persona se pone en manos del Señor, cómo Dios le va a transformar, ¿sí? Porque no olvidemos que Dios es el alfarero. Nosotros somos ese barro con lo que Él maneja. Debemos de ponernos en sus manos para que podamos llegar a ser la obra que Él quiere que seamos. ¿Amén? Como decía, quiero que hagamos lo mismo que hacía esta profesora mía, que tratemos de pensar cuando veamos a alguien, que no solo veamos su realidad de ahora, sino que sepamos verle a través de los ojos de Dios, ¿sí? Que sepamos mostrar misericordia y amor con cada persona que nos encontramos, igual que Jesús lo hizo con la samaritana en el pozo. Y fijaros cómo termina la historia con esta samaritana. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Después de su encuentro con Jesús, la mujer fue a la ciudad. Imagino que estaba tan contenta por lo que había sucedido, que estaba en shock de alegría, y se olvidó el cántaro, lo que había ido, que era a coger agua, y había pasado a un segundo plano. ¿Sí? Se dejó el cántaro, y yo creo que ese cántaro representa a veces lo material, lo que pensamos que nos puede calmar nuestra sed momentánea. Esta mujer, al encontrarse con Jesús, se había dado cuenta que eso ya no era tan importante, y por eso se le olvida, porque había encontrado algo que le calmaba la sed eternamente. Y nos dice que comenzó a compartir con los habitantes de su ciudad las verdades que acababa de descubrir acerca de Jesús, acerca del Mesías. Y al final dice que y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, por la palabra de la repudiada, por la palabra de la mujer que había tenido 5 divorcios y estaba viviendo en pecado con un hombre que no era el suyo. Fijaros bien, Dios usó para comenzar en Samaria, ¿sí?, el testimonio cristiano, usó a una mujer inmoral y que era despreciada seguramente por todos los ciudadanos o por mucha gente de Samaria. De esta manera vemos que como Dios usa personas que aparentemente puedan parecer débiles para llevar a cabo su obra. Usa a débiles y a fuertes, a todos los que nos ponemos en sus manos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Fijaros en José, menospreciado y abandonado por sus hermanos. Fijémonos en la historia de David, que ni su padre lo tenía en cuenta cuando fue Samuel a buscar al próximo rey de Israel. Fijaros en la historia de Saulo, luego Pablo. ¿Quién iba a imaginar que un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, iba a convertirse después en un ejemplo y en un escritor de varias de las epístolas del Nuevo Testamento? Quiero decir hoy 2 cosas. Si hoy tú estás ahí, en tu casa, y estás buscando a Dios en medio de tus dificultades, yo te animo a que te pongas en sus manos. Te animo a que hagas como la mujer samaritana, que te pongas a escuchar a Jesús, a abrir tu corazón a Él, y verás cómo tu vida es transformada para bien. Verás que, al igual que la samaritana, muchas de las cosas que ahora te parecen imprescindibles, o muchas de las cosas que ahora crees que son lo más importante, tienen un valor relativo. En cambio, habrás encontrado lo más importante de la vida, que es encontrarte con Jesús. ¿Sí? Esa es la manera en la que uno pone un pie en la vida eterna. Y si ya si ya Dios ha transformado tu vida, si ya llevas tiempo como cristiano, te invito a que pongas en práctica lo aprendido hoy sobre Jesús, que pongas en práctica cómo Él trató con la mujer samaritana. Mostremos misericordia, mostremos amor con toda persona, aprendamos a ver a las personas como Dios las ve, tengamos en cuenta que Él puede cambiar la vida de esas personas, ¿sí? Así que si hacemos esto, si nos comportamos de esta manera, así es como vamos a ver que se hace
la voluntad de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver cómo el reino de Dios avanza. Yo no sé tú, pero yo tengo muchísimas ganas de ver esto poco a poco. Porque quién sabe, quizá la próxima persona con la que hables no tiene por qué ser en un pozo, puede ser en un banco, en la calle, voy a decir en el cine, pero estos días en el cine va a ser más difícil. Quizá en el trabajo, quizá un vecino tuyo. Si le llevas las buenas noticias, si le llevas misericordia, si le llevas amor, quizá esa persona, sin tú saberlo, ¿sí?, puede ser la próxima persona que lleve las buenas noticias a toda una ciudad, como llevó la samaritana. ¿Sí? Pues este era el mensaje que tenía el Señor para el día de hoy. Espero que terminéis de pasar un buen día y sobre todo que podamos ponerlo en práctica en esta semana. Que tengáis una semana muy bendecida. Amén. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por este mensaje que nos reta y nos desafía a seguir creciendo en todo aquello que Dios nos llama a ser, para poder glorificarle como Él se merece, para poder representarle en esta tierra como Él se merece. Amén. También le damos gracias al pastor Endica por haber traído el mensaje en el día de hoy y por nuestra parte no solo lo vamos a escuchar, sino que vamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? Muy bien, pues hemos llegado al final de este tiempo juntos. Por mi parte solo me queda desearos que tengáis muy buena semana, que os cuidéis mucho y que seáis muy bendecidos.